Bueno, esta es nuestra última reunión de damas del año, pero no es la última reunión que hay en la iglesia. La iglesia, por la gracia de Dios, nunca la cerramos. Ni siquiera cuando tuvimos lo del volcán y toda la arena, o sea, gracias a Dios aquí siempre ha estado abierto, incluyendo en la época, durante la época de la pandemia. Aunque ustedes no podían venir, pero aquí siempre estaba abierto. Amén. ¿Cuántas tienen mucho frío? Entonces es ahí, malita, si quieren pueden moverse, porque es que ahí pega directo. Aquí también. Lo que vamos a pedirle favor a tal vez Marco, si me ayudas, que las ventilas se vayan hasta arriba, porque así nos pasan por encima y no nos dan directo. Si están muy arriba, tú nos ayudas, muchas gracias. Bueno, aquí hay sillas vacías, no voy a regañar a nadie, les prometo. Si quieren sentarse aquí, me ayuda un montón, no se me queden muy lejos, por favor. Aquí hay espacio, Cindy, vénganse. Aquí buscan el aire, bueno, está bien. Bueno, también me van a hacer favor los jóvenes, Marco y Julio. Sandrita les va a pedir algo ahí. Lucy, tú me puedes ayudar a recordarle a Sandrita lo que me... Ahí viene, no dije nada, ahí viene. No se le tiene que recordar a Sandrita, es una bendición. Bueno, perdón. En lo que ellos vienen y traen con todo cuidado lo que traen, lo vamos a colocar aquí. Aquí de este lado, Paquito, por favor. En la de en medio, por favor, para que se mire bien. Eso, ahí está, Rey. Ahí, esa. Muy bien. Gracias. Ahí está perfecto. Bueno, si quieren, vamos a empezar y en lo que ellos traen la otra, no nos distraigamos, la van a poner de este lado. No es porque se van a quedar ahí para mañana, sino que nos van a servir hoy. Bueno, vámonos por favor, como les mandé en la notita que recibieron para recordarles que hoy era nuestra reunión, vámonos a Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y hoy no tenemos prisa porque aquí hay comida, así es que, ¿verdad? Para las que no sabían, tenemos un refrigerio muy rico y vamos a tener un tiempo de comunión. Tampoco las voy a sacar muy tarde, pero si nos pasáramos 10 minutos, ¿está bien? ¿Me dan permiso? Bueno, acepto el permiso. Primera de Pedro 1:23. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Muy bien, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, miren lo que dice, siendo renacidos, o sea, renacer es, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué es renacer? Volver a nacer. Y si se recuerdan, cuando el Señor le explicó a Tomás, fue, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se han leído su Biblia? O a Nicodemo. A Nicodemo. Sí, es cierto, fue a Nicodemo. Que tenía que volver a nacer. O sea, él le dijo, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede un hombre o una persona volver al vientre de su madre? Obviamente, todo lo veían con los ojos naturales. Y el Señor le explicó, ¿verdad? Que básicamente tenía que volver a nacer para que el reino de Dios venga a habitar a nosotros. Pero renacer es volver a nacer. Entonces, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra renacidos significa procrear y es figura de regenerar. En otras palabras, nosotros, los que dijimos Jesús, ven a mi corazón, Jesús, sálvame, el Señor viene a regenerar lo que ya había nacido antes. Y vamos a ir viendo por qué hay que regenerarlo. Pero esa palabra procrear o renacido significa regenerar y también se traduce nacer o nacimiento. Y todas aquí sabemos que el día que el Señor vino a nuestro corazón, pues Cristo vino a nacer a nuestro corazón y hay un nuevo nacimiento y un nuevo corazón, ¿sí?
espero que hoy lo podamos entender aún mejor o de otra manera, porque la verdad la palabra de Dios es infinita y siempre podemos y se puede expandir aquí adentro en nuestro corazón, en nuestra mente y entender cada vez mejor. Y van a ver al final, creo que al final les voy a compartir algo que todos sabemos, pero de alguna manera el Señor me abrió a otro nivel y el entendimiento y dije, ahora entiendo mejor esto, o más bien ahora lo entiendo. Antes lo creí, lo acepté, lo recibí, pero ahora lo entiendo y van a ver pues más adelante. Eso es todavía no. Pero luego de simiente, dice no de simiente corruptible, pero la palabra simiente significa siembra y esto es por implícito parentela. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Aquí todo el mundo tiene parentela porque si no, no estuviera aquí. No es posible existir en esta tierra sin parentela, ya sea hablando de nuestra ascendencia o de nuestra descendencia. Entonces, la palabra corruptible, miren, esta es la que más me interesa que aprendamos. La palabra corruptible significa podrido. Y nosotras las mujeres, por lo menos yo, y estoy segura que la mayoría de ustedes aquí, excepto que el COVID les ha dejado pues en la gripe, ¿verdad? Esa que nos haya dejado, aquí en la oficina tenemos a alguien que todavía no puede tener 100% su olfato. Pero yo puedo percibir un mal olor de muy lejos. De verdad, y a veces es bueno y a veces no muy bueno, ¿verdad? Pero rapidito. El otro día que pues la mayoría de ustedes saben que Dios nos permitió ir esta semana que pasó, estuvimos en Brasil y yo estaba viendo para abajo con los ojos cerrados y pasó una persona aquí y yo, obviamente la persona había bebido en el aeropuerto antes de subir al avión, pero yo no lo vi, yo solo lo sentí pasar y con el olfato uno puede percibir. Yo abro la refri, yo digo, aquí algo está descompuesto. No me pasa muy seguido, gracias a Dios, pero uno dice, algo huele mal, ¿pero qué es? Y nada, y les ha pasado. Y van y abren y cuando de repente una cosita, un jamoncito, dice uno, esto era, ¿verdad? Y uno lo saca, podrido. Las cosas que están podridas huelen mal. Y esta es la palabra corrompido. ¿Qué significa por implícito perecedero? Algo que se descompone, ¿verdad? Y viene de otra palabra que significa languidecer o consumirse. También secarse. Esto es arruinarse por cualquier proceso. También es específicamente figura de arruinarse por influencias. También significa depravar moralmente. Y también se traduce corromper, destruir, extraviar. Así es de que dice, siendo regenerados, siendo renacidos, no por una simiente corruptible, no por una simiente podrida, no por una simiente que se corrompió por influencias, sino por una simiente incorruptible. Amén. Amén. Eso es, démosle un aplauso al Señor. Y la palabra incorruptible, ¿saben qué significa? Me encantó porque sencillo, sin decaer. Eso es algo que no puede decaer, es algo que no se puede corromper. En fin, vámonos por favor a Eclesiastés 7:29. Hoy vamos a ver varias citas y espero que me alcance el tiempo. Y si no, algunas mencionamos, porque vamos a ver un ejemplo que sé que algunas de ustedes lo conocen, pero es impactante. Eclesiastés 7:29. Este versículo lo hemos aprendido aquí. Mi esposo ha ido más de una vez a este versículo y es impactante. Así es de que si nunca lo habían leído, hoy lo van a leer. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces ahora, por favor, con eso en mente, vámonos a Génesis capítulo 3. Allí donde fuimos, ahorita en Eclesiastés 7:29, dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, Génesis 3. Vamos a ir primero a, déjenme ver. Sí, vámonos de una vez, vámonos al capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Me dicen amén.
Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, permítame, es que el aire acondicionado me puso, dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se recuerdan que hemos aprendido que toda esta frase que la serpiente le dijo a la mujer, lo que hizo fue sembrar una semilla, una duda en la mujer? Eso es lo que le dice, ¿con qué? Eso es lo que significa con qué, es un signo de interrogación, ¿verdad? Y en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. O sea, aquí ya sembró duda, ya sembró engaño, porque dijo no moriréis. Y pregunto, ¿sí murieron? Espiritualmente hablando, por supuesto que sí. La engañó, le puso duda, luego la engañó y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vino y sembró cizaña, y le vino y le puso una semilla en la mujer y le dijo, ¿sabes qué pasa? Que Dios se guardó para él lo mejor y no lo quiere compartir contigo. Si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios, pero él no eso es lo que él no quiere. Le sembró duda, le sembró engaño y le puso una semilla de cizaña en el corazón de la mujer. Y luego pues conocemos la historia y dice, y vio la mujer que el árbol. Ahora, vamos a representar estos dos aquí. No son muchos como árboles, pero de algo nos funcionan, ¿sí? El árbol, vamos a representar aquí el árbol del conocimiento del bien y del mal, y con esta vamos a representar el árbol de la vida. Ahora, por favor, si usted nunca había oído esto, el árbol del conocimiento del bien y del mal jamás va a representar al diablo. Que el diablo esté en el cuadro no significa que ese árbol represente al diablo. El diablo vino a través de la serpiente, o como serpiente tentó a la mujer, la logró engañar y la mujer pues comió del árbol. Pero ese no era, el problema no era el árbol. El problema fue lo que ella hizo, ¿verdad? Y todo lo que pasó. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa al Padre. Ahora, ¿por qué? Podemos preguntar, ¿y por qué Dios lo puso ahí y le dijo no lo coman? Porque no es que Dios no se lo iba a dar, es que no era el momento. Dios le dijo de todos los árboles, que por cierto, todos los árboles, no me meto ahí porque tampoco podría enseñarles todo como mi esposo lo ha enseñado, pero los árboles que estaban en el huerto, Dios vino y los plantó. Léanlo, ahí dice, y vino y Dios y plantó árboles en el huerto, o sea, los agarró y los plantó. Esos árboles, la hermana Hixa reenseñó cuando estaba aquí, porque ahora ya está con el Señor. Ella es nuestra madre espiritual, para quienes no saben de quién estoy hablando, pero ella explicó cómo es que esos árboles no eran otra cosa más que vencedores. Hemos aprendido aquí que esta no es la tierra no tiene, perdón, nosotros no somos la única y la primera creación. Pero ese no es el tema, por favor. Si tienen una duda, pregunten a los líderes y a mi esposo y ellos les pueden responder. Pero no es el tema. Pero esos árboles eran vencedores y le dijo, y plantó los árboles allí y le dijo, del árbol de la ciencia y del bien y del mal, o sea, el conocimiento. No dijo del árbol del mal, dijo del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no puedes comer. Pero puedes comer del árbol de la vida, debe comer del árbol de la vida y de todos los árboles. Entonces, pero cuando vino la serpiente se acercó y vio todo el cuadro, y cuando habló y le sembró la primera semilla de duda, supo que la mujer no había comido del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cuando ella respondió no había nada de sabiduría en sus respuestas, ¿verdad? Entonces ella le repitió todo lo que Dios le dijo y le añadió, porque dijo, no le tocaréis. Y Dios, aquí no dice que Dios les dijo que no lo podían tocar. Y mi esposo ha contado cómo la historia judía dice, la historia judía no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice que la serpiente vino y jaló a la mujer y le dijo, mira, tócalo, ¿ves? No te pasa nada. Pero eso lo dice la historia judía, ¿verdad? No lo dice aquí, pero pues a lo mejor pasó. Pero vio la mujer que el árbol era bueno. Empezó a verlo y dijo, lo codició. El árbol es bueno
y parece ser que sí, como que no es lo que Dios me quiere dar. Entonces, hermanas, pregunto, ¿el pecado de la mujer y el hombre fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? No. O sea, el árbol no era lo malo. El problema, ¿saben cuándo empezó? Aquí, cuando la serpiente se acercó y le dijo, ¿con qué Dios? Y le sembró una semilla. Le puso una semilla de duda, luego la engañó y luego le sembró cizaña diciéndole, Dios no te lo quiere dar. Y ella vio, o sea, ella con sus ojos vio y dijo, esto se ve interesante. Y cuando ella comió, en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y pues conocemos la historia. Entonces, la semilla, ahora, cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo limpio, leímos en Eclesiastés, ¿se recuerdan? Dios lo hizo recto, Dios lo hizo limpio, pero pregunto, ¿lo hizo completo? No, porque lo puso en el huerto, lo hizo limpio, con una voluntad virgen, con una voluntad limpia, lista para que la semilla que Dios le indicó del árbol de la vida fuera implantada en el huerto de su corazón, y entonces aquí adentro hubiera estado la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, y con esa sabiduría adentro de su corazón, al haber comido, obviamente no estamos hablando de un fruto literal, pero al haber comido del árbol de la vida que representa al Señor Jesucristo, no lo había dicho, ¿verdad? Entonces ellos hubieran estado con la capacidad y preparados para entonces comer de este árbol que le hubiera dado la capacidad, con la sabiduría, con el entendimiento y el conocimiento del Hijo de Dios, le hubiera dado la capacidad al hombre, al ser humano, de poder entender que hay un lado del placer y que hay un lado del dolor. Eso es el bien y el mal. Nuestra cabecita conoce el mal como dolor y lo que no me gusta, y el bien como todo lo placentero. Hermanas, eso es ya bajo el velo de nuestra mentalidad carnal, el razonamiento carnal y humano que tenemos y que heredamos. Pero por favor, ya quitémonos con la ayuda de Dios eso y entendamos bien que el bien y el mal no son malos. O sea, el bien y el mal son de Dios, no vienen del diablo. El bien y el mal es un balance que Dios estableció desde el principio. Pero sin Jesucristo ninguno lo puede manejar, y eso ya lo hemos aprendido aquí. Ese no es mi tema, pero de paso lo menciono. Entonces, la semilla que el Señor estaba esperando que fuera sembrada e implantada en el corazón del hombre y la mujer, pues sabemos que no pasó así. Entonces, la serpiente ganó, se aprovechó y corrió y logró y ganó territorio, y entonces la mujer le dio su voluntad a la serpiente. ¿En qué momento? ¿Cuando comió? No, cuando ella dejó que la serpiente le hablara y le sembrara esa semilla, con que Dios, en ese momento, cuando la serpiente le dijo, con que Dios te dijo, en ese momento ella hubiera podido hablar la verdad y sacar a la serpiente del huerto, pero no lo hizo. Entonces ella abrigó una semilla corrupta en su corazón, y todos aquí hemos escuchado, y si usted no lo sabe, por favor anote ahí Marcos 7:21, pero aquí en la mayoría de vida cristiana sabemos que en Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios, todo lo malo. Dice de dentro. No es el entorno el que nos afecta, el que nos corrompe. Sí nos afecta y nos estimula, pero no es el entorno lo que nos hace hacer lo malo. El mal está adentro, porque la semilla fue sembrada adentro en el corazón del hombre. Y desde entonces venimos así, y por supuesto en el Salmo 51, versículo 5, vamos por favor, está hablando David aquí, Salmo 51, 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Allá atrás tenemos dos preciosos bebés, una niña y un niño. Son lindos, son preciosos, pero desde que están en el vientre de la madre ya venimos todos con esa semilla. La heredamos desde Adán. Venimos con esa semilla de maldad y está adentro de nosotros. Aquí lo está diciendo el rey, pues David, ¿verdad? Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado
me concibió mi madre. Es algo que heredamos, nos guste o no nos guste. Por eso cuando una persona no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, no entiende que si usted se acerca y le dice, es que Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea pues sea salvo. Pero mucha gente dice, ¿pero salvo de qué? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo nunca he matado, yo nunca he robado. Pues qué bueno que no ha hecho eso de manera evidente. Pero la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, ni uno. ¿Por qué? Porque la maldad está adentro de nosotros. Es una semilla que fue implantada en nosotros. Lamentablemente no se quedó solo como semilla, sino que eso creció y se formó todo un árbol. Obviamente no estamos hablando de estos árboles, sino un árbol aquí adentro. Entonces, la serpiente vino y sembró esta semilla en nosotros. Aquí, si lo pueden ver, a partir de ahí dice, y vieron que estaban desnudos, se les abrieron los ojos de otra manera, no como Dios quería, no como con el plan que Dios tenía. Si los ojos se les hubieran sido abiertos después de comer del árbol de la vida, que es la sabiduría de Dios, Jesucristo mismo, las cosas hubieran sido diferentes. Pero ahora, díganme ustedes, el ojo maligno funciona, aunque nosotros, por la gracia de Dios, Cristo está dentro de nosotros, pero aún tenemos eso o no. Si yo les cuento algo aquí a ustedes o alguien les cuenta algo, todos lo vamos a ver diferente. Pero la manera como nosotros interpretamos las cosas, la manera como observamos y la manera como juzgamos es diferente, pero generalmente lo juzgamos de acuerdo a este velo que tenemos, que es nuestro ojo maligno. Seguramente lo dijo por mí. Eso lo está diciendo por mí. Sí, porque el otro día yo le conté eso y eso lo está diciendo por mí. Y a lo mejor uno ya ni se recuerda que le contó. Y así somos. Vemos las cosas, hermanos, de una manera corrupta, porque tenemos un velo. Pero bueno, ahora, ya leímos el Salmo 51. Vámonos, por favor, voy a explicar, vamos a ver un ejemplo. Números 12. Y con este ejemplo quiero que veamos un poco más, de manera más gráfica, cómo funciona esto, que esta semilla corrupta. Porque podemos pensar, hermana Susi, sí es cierto, pero yo recibí a Jesús en mi corazón y esa semilla ya no está en mí. Usted tiene ahora, cuando dijo Jesús, sálvame, el Señor vino e implantó la semilla incorruptible adentro de nosotros, en nuestro corazón, y ahora nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Sí, pero ¿todavía pecamos o no? ¿Todavía fallamos o no? ¿Todavía juzgamos de manera carnal? Entonces ahí es donde podemos entender cómo funciona esta lucha entre la semilla corrupta y la semilla incorrupta. Regresemos a Génesis. Dejen un dedo, como dice mi esposo, dejen un dedo en Números. Regresemos a Génesis. Y cuando el Señor viene y se acerca, ¿se recuerdan? Se acerca a la mujer al hombre, perdón. Él no fue a pedirle cuentas a la mujer. Él fue a pedirle cuentas al hombre. Y le dice, hombre, ¿dónde estás? Y se recuerdan, empieza toda aquella conversación, ¿verdad? Y la mujer, el hombre se excusa y dice, la mujer que tú me diste. Al final tú tienes la culpa. ¿Ven? Ya ahí ya tenía su ojo corrupto y la respuesta fue totalmente de un corazón corrompido. ¿Corrompido o corrupto? Corrupto. Versículo... déjeme ver. 3. Y en el versículo 15, Dios termina, porque como se fueron pasando, ¿verdad? La pelota, Adán se la pasó a la mujer y la mujer se la pasó a la serpiente. Y bueno, y la serpiente pues ya no podía justificarse y Dios le dijo a la serpiente, pero en el versículo 15 le dice, pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente aquí está hablando de la simiente, el Señor Jesucristo, el árbol de la vida. Está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo... Por eso el Señor Jesucristo tenía que venir a esta tierra, tomar nuestro lugar, morir y resucitar y volverse omnipresente para ya no estar únicamente como un árbol afuera.
Ahora el Señor, cuando yo le digo Jesús, sálvame, Él viene como en forma de semilla a morar en mi corazón, adentro de mí. Y entonces ahora una semilla incorruptible es implantada en mí. Por eso dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Está hablando de Jesús. Por eso es esa lucha. Hermanos, yo estoy segura que muchas veces ustedes se han enojado con ustedes mismas y dicen, pero ¿por qué? Volví a hacer lo mismo, pero ¿por qué no puedo dominar este orgullo, esta soberbia, esta mala respuesta? ¿Sí o no? Hay una lucha continua entre la simiente de la serpiente, que es la semilla que fue implantada desde el huerto del Edén, y la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, cuando yo le dije, Jesús, ven a mi corazón, a partir de ahí. Y por supuesto, también hubo una enemistad literal. Pero ahora sí, vámonos, por favor, a Números 12. Y esta es una porción un poco larga, pero no tan larga, pero la vamos a leer y seguramente ustedes ya la han leído y si no están familiarizados, vayan a sus casas y lean un poco más atrás y van a entender. Pero si tenemos aquí, puesto que tenemos algunas personas, hermanas visitándonos, pues solo hago un contexto. El pueblo de Israel salió de Egipto a Canaán, obviamente a pie, ¿verdad? Con sus cosas y todo. Eran 600,000 hombres, más mujeres, más niños, más todo lo que traían. Entonces, en ese trayecto, en ese camino, pasaron muchas cosas y acababan de estar alegando porque no tenían carne, ya se habían aburrido de maná. Saber cómo dice en la Biblia que era como semilla de cilantro, ¿verdad? Pero se aburrieron del maná y alegaron que extrañaban los melones y el pescado que comían de balde, o sea, de gratis. No era de gratis, en Egipto, en fin. Pero acababa de pasar eso y en el capítulo 12 viene y dice, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. La mujer cusita fue una esposa que tomó Moisés y ella era etíope. Obviamente a ellos no les gustó, a ellos no les agradó y empezaron a murmurar en contra de Moisés, que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, miren cómo dijeron, ¿solamente por mano de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pareciera un poco inofensivo, ¿verdad? Pero hermana Susi, ¿Dios puede hablarme a mí? Sí, Dios le puede hablar a usted, así como Dios me puede hablar a mí. Pero aquí Dios levantó a Moisés como el líder, como el que los redimió, que los sacó de Egipto a Canaán. Y Dios tenía una relación con Moisés a otro nivel. Él mismo lo describe. Y dice, y ellos empiezan a decir, solo por Moisés puede hablarnos Dios. A nosotros también nos ha hablado. Obviamente no es lo que dijeron, sino cómo lo dijeron, con qué saborcito o qué saborcito le pusieron, ¿verdad? Y dice, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso, muy manso. Esto me impresiona, porque muchos de nosotros por poco, menos que eso, subimos, ¿verdad? Pero dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Esto me impresiona. Dios los llamó a los tres y les dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Moisés y salieron ambos. Eso es como cuando usted le dice a sus hijos, muy guatemalteco, ¿verdad? Vení para acá. ¿Alguna vez le dijeron a usted así? Dios le dijo, vengan para acá. A los tres, pero después solo llamó a a Aarón y a María. Y salieron ambos. Versículo 6, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Tremendo, ¿verdad? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa. Me van a proyectar una imagen aquí.
Si apagamos tal vez las luces de arriba para que se vea un poco mejor. Y María estaba leprosa. Hemos aprendido que la lepra representa el pecado. Ahora, miren, esto es todo yo me empecé a imaginar todo esto porque todavía no ha salido, me avisan. Y dice, versículo 11. Y dijo Jehová a Moisés, perdón. Y dijo Aarón a Moisés, miren esto, yo me lo imaginé, no creo que le haya dicho, ay Moisés, yo creo que se hubiera agarrado el rostro y haber dicho, ¡ah! Al ver a su hermana llena de lepra, ¿sí? Ahí está, pues no se mira, pero por lo menos es una buena representación, ¿verdad? Se cubrió la cara y miren, las manos se están tratando de representar porque la lepra era blanca, era como carcomía la carne. Y viene y dice, vámonos al versículo 11, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora, analicemos esto. Primero que todo fueron los dos. ¿Por qué solo María salió con lepra? Muy probablemente, es lo que yo me imagino, muy probablemente María fue la que empezó todo esto. A las mujeres nos gusta opinar, ¿verdad que sí? Alguien por ahí dice muy opinionista la persona, o sea, nos gusta opinar. Y muy probablemente María fue y, como decimos en Guatemala, atizó, o sea, lo provocó, lo estimuló a Aarón. No digo que así fuera, pero podría ser. El hecho es que los dos murmuraron. Uno de los dos tiene que haber empezado. Si fue María, ahora Aarón no era inocente, Aarón también fue culpable, porque Aarón también tenía la semilla corrupta dentro de su corazón. Pero hermanos, solo necesitamos que alguien cerca de nosotros nos siembre todavía, además de lo que ya tenemos adentro, nos siembre una palabra con malicia, un comentario, ay, ¿qué será que la pastora dijo eso? No la habrá dicho por mí, ¿tú no crees? Ese tonito o esas palabras ya podrían, solo es un ejemplo, ya podrían venir con otro sabor, con otra intención. Y si usted estaba enojada conmigo de paso y vino Naomi y le hizo ese comentario, solo eso queremos para que. Entonces alguien afuera puede venir y con un comentario y puede estimular la semilla corrupta que nosotros ya tenemos. Entonces, los dos fueron culpables, uno de los dos empezó. El hecho es que hablaron mal en contra de Moisés con una actitud tremenda, de tal manera que Dios se enojó y los reprendió duro. Pero ¿por qué solo María resultó con lepra? Nunca se habían preguntado eso. Impresionante, porque María salió con lepra y Aarón obviamente también se sentía culpable. Pero Aarón, ¿qué hizo? Aarón fue y le dijo, Señor mío, ahí sí le dijo Señor mío, ¿verdad? No le dijo Moisés, tú que eres mi hermano, le dijo Señor mío, por favor no pongas esto sobre nosotros, pecamos, fallamos, por favor, ayuda. Ahora, miren esto, hermanos, ella resultó con lepra, ni una palabra de María, ni una. O sea, ella se hubiera tirado a los pies de Moisés y hubiera dicho, perdóname, ora por mí, ve y dile a Dios, aboga por mí, intercede por mí. No, el que intercedió fue Aarón. Y miren lo que sigue, vámonos, versículo 12 dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, ahora, aquí qué impresionante. Porque cuando la semilla incorruptible, la semilla que no se corrompe, esto es incorruptible. No importa dónde esté, nada lo corrompe. Por eso es lo que les quería decir, pero ya no me puedo aguantar. Es lo que el Señor me reveló hoy de otra manera, lo vi de otra manera. Por eso se recuerdan que Jesús dijo, el enemigo no tiene nada en mí. ¿Por qué Jesús no pudo pecar y no iba a pecar jamás? Porque en él no había una semilla corrupta. Él era totalmente incorruptible. Gracias, Señor. Incorruptible significa que jamás se va a corromper, que jamás se va a arruinar, que jamás se va a descomponer. Dejen ustedes una naranja y por más que las naranjas duran más que los bananos. El banano así se empieza a madurar hasta que o lo congela para hacer un pastelito de banano o un licuado o se le arruina.
Las naranjas duran un poco más, por lo menos las que yo compro, las amarillas que me encantan. Duran más, pero hermano, déjela 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y aunque no se vea, apártala y me va a contar. Entonces es algo que se corrompe. Pero, pues hablando de una fruta, como una figura. Pero la semilla incorruptible es algo que jamás se va a corromper. Y por eso Jesús no podía pecar porque en él no había pecado. Pero la Biblia dice, se recuerda, cuando alguno de ustedes es tentado, no diga que es Dios, porque Dios nunca tienta a nadie, ni él puede ser tentado por nadie. Pero nosotros sí. Y se recuerdan que la palabra de Dios dice, pueden ir a buscarlo en su casa, pero cuando lleguen a su casa, pero la palabra de Dios dice que en nosotros, Cristo en nosotros, el nuevo corazón no peca. ¿Se acuerdan que dice? Que no peca. Pero después, por otro lado, dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces uno dice, ¿cómo así? Hermanos, porque en nosotros está esta dualidad. Tenemos por un lado la simiente incorruptible, la simiente corrupta que el enemigo sembró desde el huerto del Edén, pero nosotros, los que hemos dicho Jesús, sálvame, dejamos que la semilla incorruptible entre en nuestro corazón y ahora hay un lado en nosotros que no puede pecar. Cristo en nosotros no puede pecar, no puede fallarle a Dios el Padre. Esa es la naturaleza del árbol de la vida que entró adentro de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y así como de dentro de nosotros sale lo malo, también de dentro de nosotros está lo bueno. El reino de Dios, aprendimos en esta última convención, está adentro de nosotros. La semilla incorruptible que no se puede corromper. Entonces, pero si nosotros dejamos de cultivar o de regar o de cultivar esa semilla y no procuramos que crezca y nos alejamos y no buscamos al Señor en su palabra y no buscamos al Señor en su oración, ¿qué va a prevalecer? Y nos juntamos con las personas equivocadas y vemos lo que no debemos ver y escuchamos lo que no debemos escuchar. Cuando sintamos, hermanos, vamos a hacer como decía la hermana Hicks, y eso siempre me impresionó y ahora estoy tratando de tenerlo aquí en mente. Ustedes y yo tenemos el potencial, porque una semilla no es otra cosa más que un potencial, el potencial de ser tan malas como la gente que hace las cosas tan horrorosas que medio sabemos y las que no sabemos, ojalá. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que hagan cosas tan horribles, tan malas? Ustedes y yo tenemos la mismísima capacidad para hacer esas cosas. Pero Jesús llegó a nuestra vida y ahora esa semilla incorruptible está dentro de nosotros. Y el propósito del Señor es que esa semilla vaya creciendo de tal manera que se convierta en un árbol de vida y podamos nosotros ser, como dice el Salmo 1, vámonos al Salmo 1, por favor. Ya casi se me acaba el tiempo. No, pero tenemos unos minutitos. ¿Les parece? Salmo 100. No, Salmo 1, perdón. Es el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón, obviamente está hablando de la persona, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora mírenlo aquí después de estar analizando lo que estamos hablando. Bienaventurado aquel que en lugar de alimentar la semilla corrupta, alimenta la semilla incorruptible, ¿sí? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, la prosperidad no es el dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y no es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Muchos de ellos están muertos por dentro. Entonces, no busquemos la prosperidad externa. Si Dios nos la quiere dar, pues es su voluntad, bendito sea su nombre. Pero la verdadera prosperidad es la eterna. Y la prosperidad, se recuerda, mi esposo lo ha enseñado, es estar haciendo siempre progreso, no detenernos. Eso es prosperidad. Más y más, y nunca detenernos.
Amén. Amén, amén. Entonces, María, no terminé con esto, pero Moisés, primero que todo, bueno, cuando Aarón clamó por su hermana o intercedió por su hermana y no oímos ninguna palabra de María, viene Moisés y en lugar de decir, ahora sí, ¿verdad? Ahora me piden a mí, que dice que era un hombre manso. Él no dejó que prevaleciera la semilla corrupta que él también tenía, porque Moisés también se equivocó. De hecho, no entró a la tierra prometida por una de esas sus equivocaciones. Pero él, en esta ocasión, él dejó que la semilla incorruptible fuera la que respondiera, la que actuara para con sus hermanos. Y en lugar de decirles, ahora me piden, primero hablaron de mí, ahora me piden. No, salió corriendo a orar y a interceder por su hermana. Y volvamos por favor a Números 12, porque miren qué impresionante lo que pasó. Números 12, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso estaba, seguro le dio mucha compasión ver a su hermana. Yo no sé cómo será la lepra, nunca he visto una persona, pues uno ve fotos, ¿verdad? Y se ve muy impactante. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Wow. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, esto era serio. Esto no fue cualquier cosa lo que ellos hicieron. ¿Y por qué Aarón no? Porque Aarón dijo, hemos pecado. Y todo lo que Dios espera que digamos es, Señor, perdóname, pequé, perdóname. Asunto terminado. Y María no dijo nada, ni con la lepra. Y viene, y Dios estaba enojado con ella. Y le dijo, si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no estaría avergonzada? Entonces, en otras palabras, lo que hizo no fue cualquier cosa y encima no se ha arrepentido. Entonces le dijo, sáquenla. Dice, fue echada. Esa palabra me impacta. La sacaron del campamento porque no podía estar donde estaban los demás. ¿Por qué? Porque la lepra se pegaba. Hermanos, el pecado se pega. ¿Verdad que sí? Oiga mucho tiempo a una persona que habla mal, por no decirlo de otra manera, y al rato se le va a pegar. Es como cuando uno va a algún otro lugar donde hablan diferente. Al rato uno viene hablando también igual. O sea, todo se pega, se nos pega. Entonces la sacaron del campamento por 7 días y después regresó. Y miren qué dice al final, versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. En otras palabras, lo que María y Aarón hicieron detuvo a todo el campamento por 7 días. Hermanas, qué tremendo que lo que nosotras como mujeres hagamos en nuestra familia detenga el caminar de nuestra familia o de nuestros hijos o de nuestras amigas o de la gente que tenemos cerca. Tremendo, o sea, es muy delicado y somos muy responsables de lo que hacemos y decimos. En fin, pero para que vean de una manera más gráfica cómo funciona esto. Ahora, la lepra que Dios manifestó en María no era otra cosa más que una demostración de lo que había dentro, para que ella se viera, para que ella se diera cuenta de lo que lo que dijo no salió del aire, no fue una idea que se le ocurrió a alguien, salió de adentro. Y digamos que fue ella, tal vez no fue ella, pero, si ella se acercó a Aarón o alguien más, la manera como haya sido, porque la Biblia no da más detalles, no vamos nosotros a decidir cómo fue, pero cuando alguien se nos acerca con una sugerencia o con un comentario, ¿qué hace eso? ¿Qué pasa? ¿Nos ponemos en blanco? Nos traen un comentario, eso pone ideas, pensamientos. Si a ustedes les dicen algo negativo de alguien, ese pensamiento tarde o temprano baja y ¿qué se vuelve? Un sentimiento. Los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan actitudes y las actitudes generan acciones. Entonces miren qué tremendo, si fue ella o no, el hecho es que
todo esto empezó con una idea, con un pensamiento, no les gustó que Moisés tuvo a la mujer cusita, empezaron los pensamientos y luego los sentimientos y luego las acciones. Vinieron y fueron a murmurar de su líder, no de su hermano, de su líder, delante de todo el pueblo. Entonces, o sea, fue tremendo, pero para que vean cómo funciona. Ahora, recuerden que les dije que nosotras las mujeres somos muy buenas para el olfato. Hermanas, seamos buenas, pero en el olfato espiritual. A ver, ¿quién se recuerda cuál es, sin ver para allá, cuál es nuestro sentido del olfato a nivel espiritual? Naomi lo dijo, la conciencia, en el alma. Entonces, así como olemos, estoy segura que Laurita rapidito sabe cuando algo está descompuesto porque es una muy buena cocinera, como muchas aquí, o tal vez todas. Pero de la misma manera que sabemos cuando algo está descompuesto, hermanas, la Biblia dice que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en otras palabras, ejercitemos la conciencia, el olfato espiritual, de tal manera que cuando alguien se nos acerca, eso no significa que yo soy perfecta, yo tengo la semilla corrupta dentro, pero no necesito escuchar y que sea alimentada por la corrupción que hay en otra persona, porque eso va a ser terrible. Entonces, cuando ustedes huelan o cuando nosotras percibamos, olamos o escuchemos un sabor diferente, un poquito descompuesta la palabra, la idea, el comentario, lo que sea. A veces antes oíamos más eso, ahora ya no lo hemos oído, pero mira, te cuento para que ores. A veces genuinamente hay gente que sí dice, te lo cuento porque necesito que me ayudes a orar, y eso está bien, pero antes, en otro lugar, oíamos mucho eso, pero y nos cuentan toda la cosa y dice uno, ¿realmente era para orar? Como les digo, hay gente honesta y sincera que sí lo hace así, pero cuando escuchemos algo por ahí, miren, salgamos corriendo, porque usted y yo no necesitamos que la corrupción que está dentro sea alimentada por la corrupción de alguien más. Todo lo contrario, edifiquémonos unos a otros mientras el Señor viene. Amén. Y ya no tengo mucho tiempo, pero mi ejemplo, ya podemos quitar a María aquí porque es impresionante, pero bueno. Bueno, en Gálatas 5, 16 al 21, si lo quieren anotar, ahí menciona cuáles son las obras de la carne. Esas las sabemos bien, no solo de memoria, sino por experiencia, ¿verdad? Vivimos con ello. Pero en Cantares, voy a narrarlo porque pues ya no tenemos demasiado tiempo, pero en Cantares, solo vámonos a Cantares 2, ahí sí. Perdón. Cantares, capítulo 2. Y por favor, si usted nunca había escuchado de este libro, aunque parezca que está hablando únicamente de una relación natural entre un hombre y una mujer, no es eso, quitémonos de la mente eso. La palabra de Dios fue escrita para nosotros como cristianos, para edificarnos, ¿verdad? Para que crezcamos en el Señor. Entonces hemos aprendido que este libro de Cantares no es otra cosa más que una descripción de lo que nosotros podemos llegar, de la relación que podemos llegar a tener con nuestro futuro amado esposo celestial, si es que caminamos de tal manera que un día vamos a llegar a ser la esposa del Cordero. Pero ese es nuestro deseo y en eso estamos trabajando. Entonces, capítulo 2, versículo 13 dice, no es ese. Déjenme ver, ahorita les digo. 2. Bueno, en el 1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Obviamente esto está hablando el esposo. El libro de Cantares habla él, habla ella. Yo en una oportunidad, se recordarán los jóvenes que estuvieron en ese tiempo conmigo, o las señoritas, trazamos este libro y yo les fui diciendo, fuimos anotando, ellos anotaron cuando habla él, cuando habla ella, cuando hablan las doncellas, para que uno pueda entenderlo mejor. Pero aquí dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, obviamente es él. Pero en el versículo 2 dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahora, cuando la semilla incorruptible fue plantada dentro de nosotros, ya no vamos a vernos como espinos, ya no vamos a ser solo espinos que muchas veces puyamos, vamos a ser ya como un lirio. Y dice que aquí él la está viendo como un lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Voy a leer hasta el 5. Y ella dice aquí, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y miren lo que dice, bajo la sombra del deseado me senté
y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Aquí estamos hablando de una persona que recibió al Señor Jesucristo, que le abrió su corazón y aunque todavía tiene en su voluntad esta semilla, este potencial de corrupción, ahora ya tiene la semilla incorruptible que no se corrompe, que no se arruina. Y en el caso de ella lo conoció, ya gustó de él. ¿Se recuerdan que la Biblia dice, gustad y ved que es bueno Jehová? O sea, cuando nosotros ya hemos probado su bondad, su amor. ¿Cuántas aquí han probado su bondad? Todas. Su misericordia, su amor, su paciencia. Cuando hemos probado su paz. Hermanas, ¿han estado en medio de una tormenta y de repente Dios las llena de paz? Y uno no entiende, dice, ¿cómo puedo tener paz en medio de esta tormenta? ¿Verdad que sí? Cuando hemos gustado de Él, ya no queremos otra cosa. Y ella vino y dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ella empezó a gustar, a comer del árbol de la vida, el Señor Jesucristo, y alimentarse del fruto del Señor. Y entonces empezó a alimentarse de tal manera que empezó a crecer su amor por Él. Y pues si leen todo el libro, pueden leerlo en su casa, todo esto es maravilloso. Ella empieza a crecer. Y fíjense que pues hemos aprendido y si ustedes trazan todo lo que ella salió del huerto de ella, o sea, de su corazón, y lo unen a Gálatas 5, 22 creo que es, 22, en donde dice, después de hablar de las obras de la carne, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Lo dije algo mal, pero bueno, lo sabemos. Y ahí, si ustedes los cuentan, son 9. Pero en Apocalipsis habla del río de vida y cómo está el árbol, ¿verdad? Y habla de los 12 frutos y dice que hay un fruto por mes. Entonces, aquí solo hay 9 frutos. Pero la Biblia no se contradice al contrario. Hemos aprendido que realmente son 12 frutos y si ustedes los buscan, los van a encontrar. Yo les voy a dar los versículos, de hecho. Pero hoy me di cuenta de algo que no me había dado cuenta. El primer fruto que encontró el Señor en ella. ¿Saben cuál fue? Bueno, sí. ¿Qué dijiste? Sí, muy bien, Alexandra. Lo primero que encontró, que está en el 2:13, son los higos. No los hijos, los higos. Y sin meterme ahí, pero eso representa en los higos, la sinceridad. En una prédica, porque no voy a decir que salió de mí, de la doctora Esparza, nunca me olvido, hace poco la escuché, hasta con el Señor también, pero nos dejó muchísimo. Ella decía, ¿con cuánta sinceridad nos acercamos al cuarto de oración? ¿Con cuánta sinceridad voy delante de Dios y le digo, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno? Cuando nos sucede algo, ¿con cuánta sinceridad vamos delante de Dios y decimos, Señor, estoy enojada, o estoy triste, o estoy deprimida, pero ¿qué ves tú en mí? O sea, por esto y esto y esto me pasó, esto me hicieron, pero ¿qué ves tú en mí? Señor, examíname. Yo quiero saber si yo estoy caminando bien o estoy caminando mal. Si nunca se ha atrevido, atrévase. Pero ¿con cuánta sinceridad vamos delante de Dios? O vamos a orar y reprender y meternos en intercesión creyendo que todo está bien cuando no todo está bien, hermanos. Si usted me dice que todo está bien en usted, no le voy a creer. Porque no todo está bien en ninguno de nosotros. El día que salgamos de aquí, que también está, creo que está en Corintios, creo que dice, y cuando esto corruptible se vista de lo incorruptible. Y cuando nosotros dice, no todos dormiremos, unos van a dormir, o sea, unos se van con el Señor antes y pues son a la tumba, dicho de otra manera. Pero otros van a ser transformados en el aire, el arrebatamiento. Dice, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. Y cuando esto corruptible se vista de lo incorruptible, entonces se va a cumplir la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
donde, o sepulcro, tu victoria. En otras palabras, un día, cuando el Señor nos transforme, la semilla corrupta se va a ir para siempre. Amén, 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 amén. Amén. Pero mientras estemos aquí, Dios nos dé la vida, trabajemos y dejemos que Jesucristo crezca en nosotros, de tal manera que Él aquí, con su amor, absorba el odio. Con su paz nos absorba la... ¿Cuál es el antónimo de paz? Hoy en día se le dice ansiedad, pero está bien. Ansiedad, nervios, lo que sea. Pero, bueno, intranquilidad, falta de reposo. Pero en ella se formaron todos estos frutos. Se formó los higos de sinceridad, luego se formó las vides. Y miren qué tremendo, porque lo primero que se tiene que formar es, o sea, lo primer fruto que él encontró en su huerto fue la sinceridad, el reconocer que soy culpable. Señor, como dijo Moisés, locamente hemos hecho, dijo. Locamente, pecamos, pequé, fallé. Qué lindo cuando qué hermoso poder decirle, Señor, yo fallé. Pensé mal de la persona y no era así. Yo fallé, pensé mal, juzgué mal, me enojé mal, todo mal, perdóname. Entonces, pero luego se formó las vides, la entrega. Vides, que son las uvas, representan entrega, porque para que haya el vino tuvieron que ser apachadas, o sea, tuvo que dar su vida, por así decirlo, que representa lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, las vides. Y luego, si ustedes lo leen del capítulo 3, del 13 en adelante, encuentran los granados, que representa el amor. Aquí pueden unir Cantares con Gálatas. La leña, que representa el gozo. Los nardos, que representan la paz. El azafrán, que representa la paciencia. O sea, si leemos en Cantares, dice, ay, ¿por qué a ella que encontró canela en ella? Es rica la canela, porque es dulce, pero yo no quiero oler, pues tal vez oler a canela. No, hermanos, representa lo que está diciendo aquí en Gálatas. La canela representa la bondad, por cierto. La caña aromática, que me lo brinqué, representa benignidad, canela, bondad. El incienso representa la fe, la mirra, la mansedumbre, los aloes, la templanza, y los nogales, que eso está, si no, está en el 6, versículo 11 al 12. Nogales son las nueces, representan el fruto de compartir. ¿Por qué? Porque podrían decir, ¿por qué representa eso? Si ustedes leen después en el capítulo 5, en el 6, dice que él encontró nogales en el huerto de su corazón, después de que él logró que ella pudiera compartir lo que ya tenía adentro con los amigos del esposo. Entonces, finalmente se formó el fruto de compartir. En otras palabras, es lo último que se forma, ¿verdad? Porque primero edificamos nuestro corazón, nuestra estatura espiritual, y tarde o temprano tenemos que darnos a otros. Pero miren, voy a terminar con esto, porque pues ya se pasó el tiempo. En el versículo 8, 7, capítulo 7, Cantares 7, 8, dice, desde el 6 dice, qué hermosa eres. Hermanos, ¿a quién de ustedes les gustaría que el Señor diga de ustedes o de mí, qué hermosa eres? Ahora, no podemos ser hermosas por nosotras mismas, sino es por lo que el Señor, Él en nosotros. Dice, qué hermosa eres y cuán suave. Y dice, oh amor deleitoso. Cuando lleguemos al punto que nosotros lo deleitemos a Él, que Él pueda decir, oh amor deleitoso el que encuentro en Cindy, porque cada vez que me busca es sincera, reconoce sus fallas, busca amarme, busca servirme de todo corazón. O sea, oh amor deleitoso, no solo se trata de que Él me dé a mí. Tenemos que llegar a cierto nivel en nuestra vida espiritual que podamos ir al cuarto de oración, no solo, Señor, fíjate que me pasó esto, Señor, te pido por mi familia, Señor, te pido por mis hijos, Señor, esto, Señor, aquello. No, hermanas, está bien, Dios nos escucha, Dios nos responde, pero ¿qué tal ir al cuarto de oración? Señor, te amo, te quiero amar más, te quiero conocer más, y que Él pueda decir, oh amor deleitoso. Tremendo, ¿verdad? Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Ahorita termino. Gracias, Jesús.
Oh amor deleitoso el que encuentra en ella, porque los frutos, porque ella creció, dejó que la semilla incorruptible se fuera tragando toda esta cosa incorruptible que hay adentro de ella. Pero miren cómo termina, versículo 8. Yo dije, él, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Por eso les digo, no nos imaginemos cosas naturales. Aquí está hablando de la capacidad de dar, de alimentar a otros. Y dice, y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino. Nada de halitosis, nada que ver. Ahora, ¿qué representan las manzanas? El conocimiento, ¿se recuerdan? ¿Sí? El entendimiento. Que cuando el Señor se acerque a nosotros, en lugar de murmuración, salga una oración de gratitud con todo el entendimiento de lo que Él ha hecho en nosotros. Y luego, pues solo les doy el versículo, Salmo 1, ya lo mencionamos, Salmo 104, versículo 16, y Mateo 13, 31 al 32. ¿Saben qué dice ahí? Básicamente, que las aves se van a posar sobre esos árboles que dan frutos. ¿De qué aves podría estar hablando? Sino de la paloma del Espíritu Santo y del águila del Espíritu Santo. Y cuando el Señor encuentra fruto en nosotros, fruto deleitoso en nosotros, su Espíritu se va a posar en nosotros. Su Espíritu se va a sentar y va a encontrar, por así decirlo, reposo en nosotros. Todo lo contrario en un árbol corrupto, porque también hay aves corruptas que se asientan en un corazón corrupto. Así es de que, ¿cuál de las dos semillas que ya tenemos vamos a dejar que crezca y se vuelva un árbol? Y un árbol lleno de fruto. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y yo sé que no todas aquí deseamos que sea obviamente la semilla incorruptible la que crezca en nosotros. Recuerden que es la semilla que no se puede corromper y nunca se va a corromper. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado. Señor, porque Jesús veniste a habitar, a morar adentro de nosotros, y adentro de nosotros tenemos esta semilla incorruptible. Y hermanas, si en forma de semilla es capaz de salvarnos de la paga del pecado, de cambiar nuestro destino eterno, cuánto más esta semilla dentro de nosotros puede hacer y completar y terminar la obra en nosotros. Así es de que oremos y digámosle: Señor, completa tu obra, ayúdame a alimentar, a regar esta semilla con amor, con gratitud, con entrega, con búsqueda, de tal manera que esta semilla se vuelva un árbol. Ahora, como dijo nuestra hermana Mali al principio, hermanas, yo puedo gritar aquí, pero eso será para mí. Yo no puedo orar por ustedes en este momento, en este caso. Cada una tiene que clamar y pedir y decirle: Señor, puedo ver cómo la semilla corrupta predomina muchas veces en mi casa, en mi familia, cuando respondo, cuando hago, cuando voy en el trabajo, cuando peleo. Ese no eres tú en mí. Esa es la semilla corrupta que está dentro de mí. Señor, ayúdame a buscarte de tal manera que tú crezcas en mí y que la semilla incorruptible, que nunca falla, que no peca, que nunca se va a corromper, no importa dónde esté. No importa que estemos en nuestro trabajo, en medio de gente llena de corrupción. Si Jesucristo está dentro de nosotros y nosotros lo alimentamos y regamos esta semilla, no vamos a corrompernos y no vamos a dejar que la corrupción que hay en otros nos llene de más corrupción. Así es que gracias, Señor, te damos por Jesucristo nuestro Señor. Padre, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a ser como la amada en Cantares. Que tú puedas decir de nosotros: oh amor deleitoso. Que tú puedas venir y decir al huerto del corazón de todas las que estamos aquí: fui y encontré miel y leche
y encontré mansedumbre, y encontré humildad, y encontré paz, y encontré gozo, encontré amor. Señor, eso es lo que queremos darte a ti. Con eso queremos alimentarte, con eso queremos satisfacerte a ti, Señor, y darle a otros también, Señor, y extendernos a otros, porque cuando yo tengo paz, yo puedo compartir de esa paz con aquel que está lleno de falta de reposo. Señor, yo puedo dar del amor que tú me has dado, del amor eterno con el que tú me amaste, Señor. Gracias, Padre, en el precioso y bendito nombre de Jesús te damos en esta tarde. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.